Las localidades que parecen más tranquilas, a veces, son las que más nos llegan a asustar. En una, al este de Canadá, se cuenta una historia que dejó perplejos a investigadores, escépticos y curiosos durante más de un siglo. Acompáñenme a conocer el escalofriante caso de un fenómeno paranormal que trastornó a una joven de 18 años y que la hizo pasar a la historia como la protagonista del caso Poltergeist más famoso de su país. Hola, soy Jacqueline Isa y hoy en Lugares Misteriosos conoceremos el famoso caso del Poltergeist de Amherst que sucedió en Nueva Escocia, Canadá. El Poltergeist de Amherst, o el Gran Misterio de Amherst, fue un caso muy conocido de actividad poltergeist en Amherst, Nueva Escocia, Canadá, que sucedió entre 1878 y 1879, y salió a la luz por una investigación de Walter Hubble, un actor que estaba interesado en los fenómenos psíquicos, que registró en un diario, el mismo que luego se convirtió en un libro bastante conocido. Pero antes de comenzar con los eventos que hicieron que este caso se hiciera tan conocido a través del paso de los años, recordemos qué es un poltergeist. La traducción de la palabra poltergeist tiene sus raíces en el idioma alemán y es fantasma o espíritu ruidoso, y vendría a ser un tipo de fantasma o espíritu que tiene la capacidad de realizar alteraciones físicas como ruidos fuertes y mover objetos que en algunos casos hasta se destruyen. En la mayoría de los testimonios o registros sobre los poltergeist, estos han sido capaces de morder, pellizcar, golpear y hacer caer a las personas. Además que, como seguramente habrán visto en algunos otros casos misteriosos, también son capaces de mover muebles, mesas y hasta inclusive hacer levitar a las personas. Según el libro Historias reales de fantasmas y espectros de Blake Aguilar, por lo general el fenómeno persigue a una persona en particular de un lugar específico e inclusive puede hasta seguirla si es que se llegara a mudar. El fenómeno del poltergeist no es exclusivo de una sola cultura, sino que se encuentra en varias y las víctimas se remontan hasta el siglo I, pero los testimonios e historias se hicieron mucho más famosos a principios del siglo XVII. La protagonista de este caso es Esther Cox, una joven de 18 años que vivía en una casa de Amherst con su hermana Olive y su esposo Daniel Tidd, además de sus dos sobrinos pequeños, una hermana y el hermano de Daniel, John Tidd. De acuerdo con lo que relató Walter Hubble, el fenómeno comenzó a finales de agosto de 1878, cuando Esther sufrió un intento de abuso sexual por parte de un amigo. Algunas versiones cuentan que ambos estaban en un carruaje durante el atardecer en camino al pantano de Tantramar, donde este hombre le apuntó con una pistola. El sujeto abandonó la ciudad al día siguiente, y este hecho la dejó terriblemente perturbada. Poco después, comenzaron los acontecimientos sin explicación. Se iniciaron entonces los ruidos de golpes y crujidos de los pisos de madera por la noche. Inclusive una caja de telas se movió sola desde debajo de la cama de Esther y voló por los aires. También la propia joven comenzó a sufrir ataques en los que su cuerpo se veía hinchado y golpeado. Además que sufría por fiebres y escalofríos por momentos. Debido a estos síntomas, su familia llamó a un médico y durante la revisión, la ropa de cama se movió. Además que se escucharon ruidos de arañazos y las palabras «Esther Cox, eres mía para matar» aparecieron escritas en la pared junto a la cabecera de la cama de la joven. El médico recetó algunos tranquilizantes para que Esther pudiera dormir. Sin embargo, pocos minutos después, se manifestaron más ruidos y algunos objetos comenzaron a volar por la habitación. Esto hizo que la gente que estaba presente quisiera comunicarse con aquello que estaba causando estos movimientos, y ese supuesto espíritu llegó a responderles y lo que dijo quedó registrado. Estos fenómenos continuaron durante algunos meses, y en Amherst casi todos los pobladores sabían lo que pasaba en la casa de Esther Cox. Es por esto que muchos de ellos llegaron a visitar el lugar y especialmente los clérigos llegaron a escuchar una serie de golpes y vieron algunos objetos moverse, casi siempre
cuando Esther estaba siendo sometida a una vigilancia extrema. La joven Cox enfermó de difteria en diciembre y por alguna extraña razón, durante las 2 semanas que estuvo en cama, no se apreció ninguno de los eventos antes mencionados. Además, que tampoco sucedió nada cuando estuvo recuperándose en la casa de otra hermana en Sackville, New Brunswick. Pero cuando regresó a la casa de Amherst, los fenómenos inexplicables comenzaron de nuevo, esta vez con incendios en varios lugares de la casa. Ahora, Esther afirmaba que veía un fantasma que amenazaba con quemar la casa a no ser que ella se marchara. Durante el primer mes de 1879, Esther se mudó de la casa donde vivía a otra de Amherst, pero las manifestaciones paranormales continuaron y fueron presenciadas por muchas personas, algunas de las cuales llegaron a conversar con el supuesto espíritu, pero esta vez la sesión se hacía a los gritos. Sin embargo, no todos eran creyentes de estos fenómenos, ya que comenzaron a sospechar de la propia Esther, a quien se le llegó a encontrar con cierta hostilidad. Hubo muchos periódicos que cubrieron la noticia en ese momento. Por ejemplo, el Acadian Recorder de Halifax, el Morning Chronicle, el Presbyterian Witness, The Chinetco Post de Sackville y el Daily Times de New Brunswick. Algunas de las noticias que se publicaban relataban que el fantasma abofeteaba, pinchaba y arañaba con frecuencia a Esther, además que una vez apuñaló a la joven con un cuchillo. Debido a que las noticias hicieron que el caso sea muy conocido, Esther tuvo que abandonar Amherst y se mudó temporalmente a St. John en New Brunswick, donde la investigaron algunos hombres interesados en este fenómeno. En ese momento la situación con Esther ya había cambiado, debido a que no era un solo espíritu el que le estaba atacando, sino que eran varios que se comunicaban con ella a través de golpes y sonidos. Para aquel entonces ya se había identificado al fantasma original, que decía llamarse Bob Nickel, que afirmaba haber sido un zapatero en vida. Además de otros 2 que se identificaban como Peter Cox, un pariente de la joven, y Maggie Fisher. Cuando Esther regresó de St. John a Amherst, no llegó a su casa sino a la granja de los Van Amberg, pero después volvió a la casa de su hermana y cuñado en el verano de 1879, y en ese momento los fenómenos comenzaron a pasar otra vez. Fue ahí cuando apareció Walter Hubble, el actor investigador que, atraído por lo que había leído en los diarios, decidió internarse en la casa de Olive y Daniel Tidd para convivir con Esther, con la esperanza de convertirse en testigo de los fenómenos de los que tanto se hablaba. Lo que Hubble vio en la casa de campo de los Tidd durante las semanas que estuvo ahí fueron objetos en movimiento, incendios y artículos que aparecían de la nada, además que afirmó haber visto cómo se producían los fenómenos cuando Esther estaba a la vista y no se podía afirmar que ella los provocara. De la misma manera, Hubble dijo que quien sea que estaba en esa casa atacaba a Esther Cox con alfileres y otros objetos punzantes, y adicionalmente la vio con episodios de extrema hinchazón y dolor. En ese momento del fenómeno poltergeist, Esther Cox se comunicaba con otros espíritus, que identificaba como Mary Fisher, Jane Nickel y Eliza McNeil, quienes se manifestaban como parte de estos eventos. Aquí entra el aspecto del entretenimiento que trajo Hubble a este caso, y es que con su ayuda, Esther Cox comenzó una gira de conferencias que pagaban por escuchar su historia. No obstante, en algunas de ellas se encontraba con personas que no creían su testimonio. Después de una noche en la que fue abucheada y se provocara un disturbio, esta gira se abandonó y Esther dejó de ser la joven famosa de Amherst. Por ello regresó a esta localidad a trabajar como empleada de Arthur Davidson, pero luego fue recluida en una prisión después de que el granero del hombre se incendiara y se le acusara a Esther de haberlo provocado. Se le sentenció a 4 meses de prisión, pero solo pasó 1 tras las rejas. Si es que se están preguntando por los fenómenos, después de que Esther salió de la cárcel, estos cesaron para siempre. La mujer se casó 2 veces, teniendo un hijo en cada matrimonio. Luego, se mudó a Brockton, Massachusetts con su último esposo
y falleció el 8 de noviembre de 1912 a los 52 años. A pesar de que las conferencias de Esther Cox tuvieron un final abrupto, Hubble no dejó que el tema muriera y escribió un libro que publicó en 1879. Este tuvo mucho éxito y vendió más de 50.000 copias. Inclusive, actualmente se pueden encontrar copias impresas de El Gran Misterio de Amherst, un testimonio del poltergeist más famoso del siglo XIX, en Amazon por menos de $20. Sin embargo, este caso no solo fue investigado por Hubble, sino que investigadores de lo paranormal como Hereward Carrington registró testimonio de algunos testigos en 1907 y publicó sus descubrimientos en 1913. Uno de los más críticos de lo que pasó en Amherst fue el Dr. Walter Prince, quien publicó su investigación en el volumen 13 de las Actas de la Sociedad Estadounidense de Investigación Psíquica de 1919. Para el Dr. Prince, el caso de Esther Cox y los poltergeists que la atacaban no era más que una serie de engaños por parte de la mujer mientras se encontraba en estado disociativo. Según Prince, el amigo que había intentado abusar sexualmente de Esther era Bob McNeil, y las supuestas actividades comenzaron una semana después del ataque. Para el doctor, Esther era una persona inestable, una psicópata que sufría de síntomas de personalidad dividida y que era ella misma la que actuaba como el tal poltergeist. En este informe también afirmó que ninguno de los relatos de testigos tenía valor científico y que solo había un gran beneficiario con este caso, y este era Walter Hubble. Claro, pensándolo con más conocimiento de los hechos, nos damos cuenta que él era el que contó los fenómenos paranormales, el que llevó a Esther de gira en la que la gente pagaba por verlos, y además escribió un libro, que seguramente para la época se convirtió en lo que hoy conocemos como un bestseller. Y para dar testimonio de todo lo que pasaba con Esther Cox, pues solo se tenía el testimonio de lo que él había visto y oído. Inclusive, según Egon Larsen, quien compiló toda la evidencia examinada por el Dr. Prince, Hubble afirmó que los testimonios que incluyó en su libro habían sido corroborados en su totalidad por los habitantes de Amherst, pero esto no sería verdad. Aparentemente, la publicación del libro de Hubble le hizo mucho bien, ya que levantó su carrera como actor. Por otro lado, en líneas generales, se ha probado que algunos de los fenómenos paranormales que se han hecho conocidos a través de la historia son realmente falsos, y en este aspecto, la opinión del investigador psíquico Frank Podome es que existe algo llamado la teoría de la niña traviesa. Podome llegó a la conclusión de que muchos de los fenómenos poltergeist suelen pasar en niñas o jóvenes, y que éstas solían lanzar objetos para llamar la atención o asustar a la gente. Para Joe Nickell, un investigador escéptico, los incidentes poltergeist son originados por alguien que está decidido a hacer una travesura y aprovecha este supuesto brote paranormal para lanzar o arrojar algún pequeño objeto por el aire y hacer creer que fueron fuerzas invisibles las responsables. Este supuesto fenómeno suele ser exacerbado por testigos crédulos que no dudan de los objetos que han visto en teoría moverse solos. Pero lo que habría pasado es que la persona ha tenido el objeto listo para que se moviera, sea con sus propias manos o con algún artilugio. Amherst es la puerta de entrada a Nueva Escocia y le da la bienvenida a los viajeros que cruzan la frontera desde Nuevo Brunswick. Su arquitectura histórica de arenisca y sus majestuosas casas victorianas son algo que llama mucho la atención, pero no es lo único que se puede ver en esta ciudad. Amherst tiene mucho para ofrecer, como talleres de artesanos, mercados especializados, bosques dedicados a la observación de aves, museos, sitios históricos, estudios de arte y muchas áreas verdes y naturales como los bosques ya mencionados y playas. Como deben suponer, Amherst es muy conocido por el caso que acabo de contarles, y es por eso que dentro de la cultura popular se han realizado algunas piezas artísticas,
como la obra de teatro de 1991 titulada Culpable, la historia del gran misterio de Amherst, que fue escrita por Charlie Rindres. A pesar de haber escrito la obra, el autor recién visitó la ciudad en 2017, y en su opinión, no se ha hecho mucho más con la historia, como sí se ha hecho en otros lugares como por ejemplo Roswell o la Casa Winchester, que hoy es un museo. Para Rindres, si se hubiera puesto un poco más de empeño en difundir este misterio, seguramente Amherst sería un destino turístico popular de lo paranormal. Pero no todo está perdido para el turismo en Amherst, ya que desde hace algunos años se lleva a cabo un festival en octubre que se llama el Stirfest, que ofrece actividades como una casa embrujada, un terrorífico laberinto, citas con psíquicos, además de muchas otras actividades y puestos de comida. Si visitan la página Stirfest en Facebook, podrán ver lo que se llevó a cabo en ediciones pasadas, así como lo que viene para el próximo octubre. La casa donde sucedieron los hechos misteriosos con Esther y el supuesto o supuestos poltergeist que la atacaban, estaba ubicada en la calle Princess, que por lo que se puede apreciar hoy en Google Maps, es una pequeña calle de no más de 2 cuadras que tiene algunos establecimientos comerciales, estacionamientos y otras edificaciones varias, pero no se tiene un registro exacto de dónde estaba la vivienda. Antes de terminar el episodio, quiero invitarlos a pasar por YouTube para que vean el episodio extra que se estrenó el domingo pasado. Y les cuento que ese domingo a las 9 de la mañana tendrán un video nuevo en el que les contaré algunas novedades sobre el Hotel Cecil. Por si no lo recuerdan, este terrorífico hotel en Los Ángeles no se ha podido sacudir de su pasado macabro y hasta ahora siguen pasando cosas. No se olviden de dejar su like, comentario y compartirlo, y especialmente suscribirse al canal para que este siga creciendo. Como siempre, todos los demás episodios se seguirán publicando los miércoles en Spotify, Audio Player, Apple Podcast, Amazon Music y en sus plataformas favoritas. Cuéntenme en @lugaresmisteriosos el podcast en Instagram y Facebook y en la caja de comentarios de Spotify si creen que a Esther Cox la atacaron algunos poltergeist o si fue algo manipulado por ella. Como siempre, estaré leyendo todos sus comentarios. Ahora sí, llegamos al final de este episodio. Les agradezco mucho por acompañarme hasta esta parte y si les gustó, no dejen de recomendarlo a sus amigos y en sus redes sociales. Yo soy Jacqueline Isa, me despido por ahora y como siempre, nos encontramos en otros lugares misteriosos muy pronto. Escucha más episodios como este en Audio Player.